Y voy a tratar de ser lo más breve posible. Aunque ustedes no lo crean, esta presentación de mi libro es una de las más importantes presentaciones en las que yo he participado en algún libro. ¿Y por qué digo esto? Porque yo llegué a vivir a Jalapa hace 35 años. Y una de las primeras experiencias como docente que tuve aquí en Jalapa, yo llevaba 25 años de ser docente, algo así. Y una de las primeras experiencias que tuve fue en la Universidad Veracruzana, por invitación, porque yo no pertenecía a la universidad, por invitación a un posgrado en el IESES. Ustedes saben qué es el IESES, este Instituto de Investigaciones de la Universidad. Y me invitaron a dar un seminario sobre el manejo del lenguaje escrito. Y curiosamente, ahorita puedo decir que es curiosamente, accidentalmente, como ustedes piensan, las dos personas que están sentadas aquí junto a mí estaban presentes en ese salón del IESES para participar en el seminario. Y puedo decir con mucho orgullo, no sé cómo se vuelve a hacer, que que son dos alumnos muy aventajados de aquel seminario. Y lo muestran ustedes no suben. Sí, claro. Estuvimos los dos. No, pero ¿quién es el aventajado? Él empezó a escribir. Es lo que estamos discutiendo. Y no hay para un maestro no hay nada más emocionante que el ver que con los años sus alumnos, yo me voy a echar aquí ¿cómo se dice? Flores. Las flores, porque yo sé que ellos se han estudiado por su cuenta, pero me da mucho gusto ver en sus currículum, en sus currícula, pero ya sabe usted que a mí el latín no se me nota. Bueno, que en buena medida son alumnos que terminaron escribiendo y publicando libros. Y entonces yo me digo que una manchita mía debe haber quedado por ahí, que lograron esto, que mencionaré muy brevemente ahora sí. Voy a empezar por don Arturo Villamejo. Él es jalapeño y maestro. Voy a mencionar brevemente sus títulos, que son maestro en desarrollo regional por la Universidad Veracruzana, en diseño urbano y planeación regional por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Miren, perdonen que yo use el tapabocas cuando nadie lo está usando, pero estas dos personas son muy contagiosas. Entonces, contagiamos alegría. Hay un origen. Sí. Y doctor en educación por la Universidad La Salle de Costa Rica. Su vida profesional la ha pasado en gran medida en el Instituto del IESES. No me gusta decir todas las palabrotas que... Es horrible. Y entre sus obras se encuentran planeación estratégica aplicada a unidades académicas universitarias, avances en complejidad y educación, teoría y práctica. Él es, creo yo, uno de los más importantes seguidores de la teoría de la complejidad aquí en México. Y no nos vamos a detener mucho en eso. Sí. ¿Usted sí? Sí. Bueno, pero es una teoría que creo que todos deberíamos conocer y profundizar en ella. Y además publicó contra el desarrollo. Usted está en contra de casi todo. Y ha publicado entonces artículos, ensayos, capítulos de libros. Finalmente, sustentabilidad y desarrollo, sustentabilidad y autonomía alimentaria,
diseñando el futuro desde lo local, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente nos comenta él que está por concluir un libro sobre sustentabilidad en el que propone una visión científica de dicho fenómeno. Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces por qué va a presentar este libro? Exactamente, hasta yo me lo pregunto. ¿Okay? Y también en una sola línea, yo lo invité porque hace 22 años. El inventor del miedo. Sí, 22 años. En 2003. Bueno, hace 22 años él escribió un artículo sobre la obra que precede a este libro. La obra histórica que escribí sobre este personaje la presentó él hace 22 años con un texto que ojalá ustedes lo puedan leer alguna vez. Está publicado en la segunda edición de ese libro, que a mí en lo particular me pareció una lectura notabilísima de aquel texto. Entonces, por eso es que lo invité, y ahora yo estoy a la expectativa, igual que ustedes, sobre lo que vamos a escuchar ya en este caso sobre la novela de Tlacaele. ¿Ya me arranco? Adelante, don Arturo. No venía yo preparado. Bueno, debo empezar diciendo que un problema de leer a Roberto Peredo es que sus libros suscitan muchas ideas. Entonces, bueno, el 99% del tiempo me lo pasé haciendo notas. Y entonces dije, ¿en qué momento voy a escribir algo decente para presentar? Entonces, el fin de semana, ¿verdad, Tere? Me la pasé tratando de organizar algo. Afortunadamente no lo logré, entonces voy a comenzar lo que es una cita de Jorge Volpi en un libro extraordinario. Es un ensayo que se llama Leer la mente. Y en una parte él dice, la ficción crea realidad, es un producto inflamable que ha de manejarse con cuidado. Y yo creo que esto lo sabía muy bien Tlacaele. Y eso lo sabes. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, bueno, para seguir en el rollo de la complejidad, voy a citar a Edgar Morán, que habla de un concepto, no sé si se lo inventó él, que le llama ecología de la acción. Y dice, en el momento en que un individuo emprende una acción, cualesquiera que fuere, esta comienza a escapar a sus intenciones. Esta acción entra en un universo de interacciones y es finalmente el ambiente el que toma posesión. Esto quiere decir que cuántas veces hemos dicho o hecho algo y eso que dijimos o hicimos se nos revierte o nos lleva a cosas completamente inesperadas. Pero esto lo podemos traducir en términos de lecturas. Y yo lo interpreto así. En el momento en que alguien escribe un libro, un texto, una vez que entra en interacción con el lector, escapa a sus intenciones y es finalmente el lector quien toma posesión. Lo que quiero decir con esta jalada es que todo texto desencadena paisajes, texturas y derivas que el autor no puede prever. Cuando se presenta un libro, me sospecho, no solo se está presentando el libro, se está presentando también un conjunto de desvíos que conducen a otras cosas. Y al menos así puedo justificar mis incoherencias que voy a mencionar en un momento. Yo siempre he pensado que las presentaciones de libros son antes que nada una celebración al libro mismo, a la imaginación y a la palabra escrita. Se sigue una fórmula simple que consiste en, número 1, dar cuenta del contenido del libro y resaltar algunas de sus cualidades, tratando en todo momento de no caer en indeseables spoilers o develar el nombre del asesino. Eso es fundamental. Número 2, incitar a la audiencia a leer. Y 3, disfrutar
la degustación de un vino de honor. Si hay, por supuesto, si no hay, pues no se degusta nada. Y por supuesto, adquirir una copia y tomarse una selfie con el autor o con la autora. Esta es una misión relativamente sencilla, al menos en la apariencia, pero me temo que las cosas no son tan simples, al menos para los presentadores. Detrás de cada presentación hay una lectura que abre la puerta a la complejidad, esto es, a lo que está entretejido, o sea, a todo lo demás. O sea que cualquier cosa puede suceder. Yo le decía a Roberto cuando me invitó, porque él quería que casi al otro día presentáramos el libro. Y le digo, perdona, pero para empezar yo soy un lector muy lento, pero lentísimo. Y paradójicamente, entre más me gusta un libro, más lento lo leo. Entonces, imagínate, porque nada más se trata de disfrutar las palabras, sumergirse en la trama, darle vueltas al asunto, tomar notas, etc. Es un montón de cosas. Entonces, puede suceder cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver Antonio Vivaldi con Tlacaelel, no? Eso ni tú te lo esperabas, ¿no? Yo menos. Entonces, por ejemplo, ¿qué me lleva a Nuremberg, Alemania? Tú ya te debes dar una idea, pero yo no me lo imaginaba. Entonces, como no puedo barrer las páginas como un escáner, sino que es una lectura centrada, pero al mismo tiempo abierta, en mi caso esta apertura es lo que enriquece aún más la experiencia. Como lector no tengo control de las conexiones que suceden en mi cerebro, de las sinapsis que se disparan durante la lectura. En esa caja negra que llamamos cerebro se mezclan, combinan y emergen recuerdos, experiencias, se evidencian vacíos e ignorancias que en mi caso fue todo un tema. Mueve la imaginación y llama a otras lecturas. Además, con la lectura de Moriré conmigo, acechan las sorpresas, se propicia el descubrimiento y nos caen algunos veintes en el camino. Incluso suceden coincidencias que parecen no ser efecto de la suerte, sino de Tlacaelel mismo. Entonces, el resultado es una mezcolanza de conexiones inesperadas que vienen con errores de continuidad o de lógica, tal como las películas de Juan Orol o las películas del Santo en el Mascarado de Plata. Entonces, es todo un batiburrillo. Y esto traspasa temporalidades, lógicas, géneros literarios, marcos epistemológicos, aunque no tenga ni idea de lo que quiero decir esto. Pero bueno, lo primero es lo primero. Imaginen el escenario. La extensa cuenca del Valle de México, rodeada por montañas, en la que domina un sistema de 5 lagos que en un tiempo de lluvia se convertía en uno solo. Al fondo el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl en un cielo limpio y azul, aunque igual podía estar nublado y lloviendo. Se puede ver la ciudad de México Tenochtitlan en todo su esplendor. En el centro un gran imperio, con alrededor de 200,000 habitantes que viven en una disposición geométrica perfectamente trazada en una superficie de 12 kilómetros cuadrados. Bueno, hay quienes dicen un poco más, hay quienes dicen un poco menos. Pero bueno, así a ojo. Su diseño urbano, obras de ingeniería y arquitectura deslumbran en medio del lago de Texcoco junto con otros islotes que lo rodeaban. Pero para llegar a este punto de la historia tuvieron que pasar muchas cosas. El pueblo mexica debió emprender una larga peregrinación de 200 años desde la mítica Aztlán para llegar a fundar México Tenochtitlan, no sin antes pasar por enormes vicisitudes. Aquí tendrán que leer el giro de que Peredo da a esta etapa de la historia. Hay que poner atención a esa parte. Vicisitudes como la de pagar tributo a los tecpanecas de Azcapotzalco, quienes eran dueños de esa parte de la laguna, y que por supuesto cobraban una cuota por establecerse ahí.
Y estos tecpanecas, vaya que le hicieron la vida de cuadritos a los mexicas. En 1428, los mexicas fundan la Triple Alianza con los señoríos de Tacuba y Texcoco y se liberan de la opresión de Azcapotzalco, y a partir de entonces comienza el desarrollo y expansión de la cultura mexica para convertirse en el mayor imperio de Mesoamérica. Todo el esplendor, el poderío y el nivel cultural alcanzado se debe en gran medida a la inteligencia de un hombre cuyo nombre no suele aparecer en los libros de historia que salen en las escuelas. Tlacaelel. Eran los tlatoanis en turno los que se llevaban todos los créditos. El currículum de Tlacaelel es impresionante, por decirlo menos, casi como el que acaba de leer Roberto. Es resultado de una mezcla exótica de creatividad constructiva y de una visión de futuro sin igual, pero también es producto de la ibris, de la desmesura, de un impulso por transgredir los límites impuestos por los dioses y las circunstancias adversas. Encuentro difícil destacar algún elemento en especial de la trayectoria de Tlacaelel, pero si me apuran un poco, primero diría que el hecho de que haya mandado a reescribir la historia del pueblo mexica y la de los pueblos circundantes, creándoles un pasado glorioso. Sin poder evitarlo, esto me recordó el papel del Ministerio de la Verdad de Orwell en su novela 1984. Simplemente se me pasó. No tiene nada que ver con esto. Segundo, que haya inventado la guerra florida, ese recurso ingenioso y un tanto cruel para seguir proveyendo de sangre y sacrificio a los dioses en tiempo de paz, y al mismo tiempo proporcionar un sentido de honor por morir en nombre de su pueblo y de sus deidades, no a manos del enemigo, sino a manos de otros pueblos amigos, de guerreros aliados. Destruir para construir, construir para destruir. Tlacaelel no es espectador, participa activamente en sus empresas militares, es un diestro combatiente en el encuentro cuerpo a cuerpo, sabe utilizar hábilmente las armas en un medio hostil que siempre está pronto para la guerra y para la traición. Fue arquitecto y urbanista, diseñó y construyó una de las etapas más notables del Templo Mayor de Tenochtitlan, impulsó trabajos de captación y conducción del agua para servir la ciudad, así como puentes de comunicación entre la isla principal, otras islas menores y tierra firme. Su sensibilidad para la planeación era notable. Si bien nunca fue el gran señor, el güey tlatoani, además nunca lo quiso, ejerció el verdadero poder tras el trono, por medio de su papel como consejero del gobernante en turno. Su personalidad se desdobló de manera hologramática como diplomático, secretario de guerra, constructor, filósofo, ideólogo, administrador, supremo sacerdote de la Cihuacóatl, diosa de la tierra, y como diría mi abuela, échate ese trompo a la uña. La novela se centra en las últimas 24 horas de vida de nuestro personaje, solo, dolorido, inmóvil y ciego, encerrado por voluntad propia en el Tliyan, la casa de la negrura. Con 104 años a cuestas, repasa su vida y los altibajos del pueblo, la trayectoria de una larga vida, completamente consciente de que minuto a minuto se acerca su muerte, en un día pautado en 9 partes: medianoche, madrugada, amanecer, mañana, mediodía, tarde, ocaso, crepúsculo, noche. Tlacaelel, sin duda, era capaz de pensar fuera de la caja. Había algo que él sabía y los demás no sabían. Era capaz de comprender la psique de su pueblo, de sus temores y pulsiones. Podía pensar su propia cultura fuera de la cultura y detectar sus debilidades que a final de cuentas harían emerger sus fortalezas. Escuchen lo que dice casi al final de su existencia. Aún más que los peligros reales, los que hemos inventado
son hartamente más peligrosos porque tienen el inmenso tamaño que les proporcionamos al interior de nuestros corazones, allí donde permanece y deberá perpetuarse Quetzalcóatl, el dios vengador, el Coco, donde yo lo necesitaba, donde lo necesita la nación mexica, porque él no vendrá, no existe. A lo mejor este es el peor spoiler que voy a cometer esta noche, pero bueno, lo tenía yo que citar. En algún momento de la lectura me doy cuenta de algo más que las hazañas de Tlacaelel. Me doy cuenta de la hazaña de Roberto Peredo. Su habilidad como narrador. Cómo se mete en la piel y la psique de alguien tan complejo. No es solo una cuestión de registro del idioma, que recuerdo nuestras clases. ¿Cómo carambas lo hizo? Roberto soñaba con Tlacaelel o con ser Tlacaelel. ¿Alguna vez pensó en organizar una guerra florida entre sus vecinos? Su escritura discurre entre lo poético y lo filosófico. Me parece extraordinario, es decir, fuera de lo ordinario, sumergirnos en una historia que al mismo tiempo que es cercana la vemos como extraña. Cómo se sumerge en una geografía que ya no existe, en paisajes enterrados en otra capa geológica. Sin embargo, como lector, puedo ver, oler y sentir el ambiente. La novela es rica en descripciones, paisajes, arquitectura, topografía, flora, fauna, el cielo nocturno, la oscuridad, la geografía y la localización de los pueblos. Si bien mi imaginación acompaña al texto, se instala en mí la sensación de que debo saber más sobre el escenario sobre el que se desenvolvió la cultura mexica. Necesito acercarme más a una geografía que ya no existe. Mis repetidos viajes a la Ciudad de México desde mi infancia me conectan a lugares como Chapultepec, Coyoacán, Xochimilco. Me son familiares nombres como Azcapotzalco, Texcoco, Tacuba, Chalco o Tlatelolco. Todos esos nombres tienen un origen que nos antecede por cientos de años y que son remanentes de una gran cultura en ese enorme palimpsesto que es el Valle de México. Ha sobrevivido esta toponimia en medio del crecimiento metropolitano de la Ciudad de México. La novela de Peredo invita a saber más. Obliga, quizá, pica la curiosidad y alimentar mi imaginación y mi escueto bagaje histórico. No sé si por coincidencia o por disposición post-mortem de Tlacaelel, pero recién había terminado mi primera lectura del libro, me topé en el curso de 2 días con 3 cosas que parecen estar alineadas con el cosmos, sea esto lo que quiera decir. Número 1. La noticia de que una joven egresada de la carrera de Historia de la Universidad Veracruzana, Fabiola Ferman Cruz, había sido premiada por su tesis intitulada El mapa de Nuremberg de 1524, un acercamiento a la visión española de México Tenochtitlan. El original fue publicado ese año, es decir, en 1524, en latín en Alemania, junto con la segunda carta de relación de Hernán Cortés. El estudio de Fabiola fue publicado por el INAH y se puede consultar en una extraordinaria versión digital. Es bastante recomendable. Número 2. Me encuentro, incluso sin buscarlo, me encuentro con un artículo que alude al mapa de Uppsala, una representación de la isla de Tenochtitlan de alrededor de 1550, elaborado por manos mexicas. Existe un facsímil digital que permite con un clic conocer el nombre y descripción de las localidades, zonas y edificios de la ciudad. 3. De igual manera, tengo un encuentro cercano del tercer tipo, con una página que muestra la evolución de Tenochtitlan desde 1330 hasta la Ciudad de México de 2018. Es una serie fantástica de transiciones o disolvencias que muestra una maravilla tecnológica visual que resume 680 años de evolución.
Es realmente ingeniosísimo ese trabajo. Mi inconsciente, debidamente cargado con tanta información, decidió trabajar en segundo plano sin mi consentimiento, para generar una idea y un sueño un tanto nebuloso que tuve que completar al día siguiente. Se me ocurrió un cuento breve a partir de la escucha de una obra de Vivaldi. O sea, escuché la obra de Vivaldi, posiblemente ustedes alguna vez la hayan escuchado, que se llama Moctezuma. Es una ópera. Y si no la han escuchado, escúchenla. Nuestra referencia inmediata casi siempre son las 4 estaciones. Pero lo que es de extrañar es que una obra como Moctezuma no la conozcamos en un país de donde nace la idea. El libreto de esta ópera está basado en el libro Historia de la Conquista de México, Población y Progresos de la América Septentrional, conocida con el nombre de Nueva España, de Antonio de Solís y de Rivadeneira. El primer acto de la ópera comienza con las palabras de Moctezuma. No lo voy a cantar, así es que no se espanten. Dioses inmortales, he sido vencido. En un solo día la gloria de nuestros dioses ancestrales y el conocido valor de México han caído bajo la espada. Esta obra fue estrenada en Venecia en 1733 y un año después habría sido puesta, según mi relato, que no se los voy a contar además, en la ciudad alemana de Nuremberg. Estando allí, Antonio Vivaldi, caminando por una de las calles del centro histórico de esa ciudad, habría descubierto una copia del mapa de Nuremberg en una tienda de arte, creyendo en principio que era una representación de su ciudad natal. Lo vio al otro lado de una calle, en un aparador de una tienda de arte, y se va acercando creyendo que lo que está viendo a la distancia es Venecia, su ciudad natal, y se va acercando y lo que descubre es México, Tenochtitlan. Afortunadamente abandoné pronto este proyecto, ahorrándoles a ustedes la pena de una historia que seguramente iba a ser muy malita. Hace poco más de 20 años, ya empezaron los cánticos, creo. Hace poco más de 20 años, Peredo escribió, lo que él comentaba, un libro también sobre Tlacaele. Hay una frase que se me quedó pegada en la memoria desde entonces, que habla de una historia en la que, cito, se inventa lo acaecido y se recuerda lo que nunca ocurrió. Y va de nuez. Sí, por favor. Se inventa lo acaecido y se recuerda lo que nunca sucedió. Frase que resuena, según yo, con la paradoja de la mecánica cuántica. Dos estados que se excluyen mutuamente, pero que coexisten simultáneamente. Ficción o realidad, onda o partícula. El gato de Schrödinger está vivo y está muerto al mismo tiempo. La misma cosa. Moriré conmigo. Tlacaele, creador del universo, es una novela que me ha proporcionado el doble placer de disfrutar por una parte de una historia maravillosa, llena de especulaciones y un tanto desconocida, por otra, de una escritura que está a la altura de la historia y del personaje, con una prosa que fluye entre el discurrir filosófico y la poesía. Finalmente, como pilón, por haberme enriquecido la experiencia con algunos desvíos aleccionadores. Y ya como remate, así como mensaje a Roberto. No vuelvas a escribir. Por cierto, este es un mensaje. Yo esperaría que el próximo proyecto de Roberto fuera la edición ilustrada de Tlacaele. ¿En serio? Sí. No, película no, una tradición de ilustradores. Seguramente encontrarías a alguien especializado en este tipo de trabajos, y yo creo que sería una maravilla, y nos evitaría ir a
y nos hasta Uppsala a conocer un mapa que debería estar en México. Entonces, bueno, yo creo que sería todo. Muchas gracias. Sí, quizá... Ya no sé qué decir, doctor. Yo pediría que nos fuéramos a Juan México. Quizá una de las cosas más asombrosas sobre Tlacaelel es que existen en los archivos y en los códices mucha más información sobre él de lo que aparentaba, por lo menos cuando yo empecé a tratar de investigar sobre Tlacaelel, y todo lo que aparece en la novela es rigurosamente histórico. No sus pensamientos, porque eso los tuve que inventar yo, pero los inventé en base a datos históricos que son bueno, comprobables en la medida en que están escritos basados en los informantes de Sahagún y los códices que se escribieron poco después de la conquista de México. Eran personas, ustedes saben que los mexicas, bueno, las culturas mesoamericanas de la época estaban basadas en la memoria, sobre todo en el recuerdo de sus historias. Y por tanto, 20, 30, 40 años después de la conquista, ellos pudieron recordar con mucha precisión quién era Tlacaelel, y toda esta información está registrada en esos códices. Me permití inventar algunas cosas. Bueno, muchas gracias, Arturo. El doctor José Luis Pérez Chacón, que es el director del IESES, por cierto, él nació en Naolinco y ya lo comenté, de esos alumnos, ¿perdón? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Sí. Bueno, y él es doctor, es antropólogo social por la Universidad Veracruzana, doctor en educación con especialidad en mediación pedagógica por la Universidad de La Salle de Costa Rica. Hay algunos nombres aquí que no sé cómo pronunciarlos, entonces me los salto, pero también, como en el caso del doctor Guillomé, su currículum es mucho más amplio de lo que yo tengo escrito aquí. A mí lo que me interesa sobre todo destacar son dos cosas. Una, su obra, que está sintetizada aquí. Déjenme ver. ¿Dónde está? ¿Dónde decía? Ya desapareció. Según yo tengo aquí, puse aquí obra, y debo decir una cosa, que ambos están incluidos en el Diccionario Enciclopédico Veracruzano, que ustedes pueden consultar en la red, y creo que están ahí por méritos propios, por supuesto. Entonces, entre las obras del doctor se encuentran, ¿por qué no encuentro los títulos de los libros? No lo sé. Bueno, ha publicado diversos artículos de investigación, particularmente Educación, Complejidad y Problemas Contemporáneos, Filosofía y Ecopedagogía de la Biología Integrativa. Algunas de esas cosas me las tiene usted que explicar porque yo ya quedé fuera de esto, ¿sí? Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UB por su contribución al desarrollo de los programas de vinculación, formando parte importante de la historia y la Dirección General de Vinculación en el marco de la conmemoración de sus 25 años. Y aquí ya apareció, pero no lo tenía en negritas. Entre otras de sus obras están Los Choles de Tila y su Mundo, Antigua Palabra Maya, editado por el gobierno de Chiapas, y ha publicado diversos capítulos del libro y artículos en revistas indexadas. Y debo señalar y subrayar muy significativamente que él es uno de los promotores principalísimos de la moneda Tumin. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la moneda Tumin, pero si no, este es un buen foro para decir que hay que conocer esa experiencia particularísima de los pueblos originarios, que en Veracruz, y gracias entre otras cosas a la actividad del doctor,
ha logrado hacia el norte, Espinal y demás, en esos municipios ha logrado situarse como una experiencia comunitaria sobre todo, más que como una experiencia comercial de otro tipo, es sobre todo como una experiencia social, integradora, y entonces bueno, mi reconocimiento por esa actividad. Y muchas gracias por estar presente en esta. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por esta oportunidad de estar acá, en este espacio que está lleno de libros y que espanta, pues, porque son muchísimos libros, ¿no? Bueno, yo primero quiero decirles que me obligó el maestro Roberto a caminar por el territorio mesoamericano con el libro en la mano. Primero tuve que ir al Museo de Antropología y recorrer los 10,000 kilómetros cuadrados que tiene de exposición sobre una de las culturas madres, ¿no? La cultura olmeca, y bueno, hacerle preguntas a las cabezas colosales y a las estelas que están allí, ¿no? A los glifos que salen de muchas de las estelas que están allí. Ese es un espacio que yo tengo obligado siempre, año con año, visitar, pero hacer la lectura de tu libro, de Tlacaele, me llevó ahí, porque creo que los 3,500 años y más que están, digamos, ahí expuestos de alguna manera, no solamente en la arqueología, sino sobre todo en el pensamiento, en la palabra, ¿no? De los que habitaron con gran civilización, como una gran civilización, este territorio mesoamericano. Y recientemente, del sábado para el domingo, o sea, de antier para ayer, también me vi obligado a visitar uno de los pueblos vivos, ¿no? Uno de estos pueblos que tienen esta conferencia milenaria, porque la viven, ¿no? El pueblo de Totonaca. Y fui precisamente al Centro de las Artes Indígenas con el libro en la mano y con el pensamiento también en este momento, ¿verdad? Y me encontré con el Consejo de Abuelos del Totonacapan. Y recuerdo muy bien a la abuela Luciana, una señora de más de 85 años que tiene como 58 nietos y como 18 bisnietos, ¿no? Diciendo que ella no tiene letra, dice, yo no tengo letra. Y yo la escuchaba con mucha atención porque al decir eso tomó la palabra, ¿no? Y yo decía, pero no tiene la letra, pero tiene la palabra y tiene la oralidad y tiene todo este pensamiento que está expuesto aquí, ¿verdad? Está vivo ahí, en esta cultura que es originaria, en este pueblo y en esta tradición oral que es originaria. Y entonces, la verdad que me realimenté bastante, ¿no? Para poder estar el día de hoy aquí con ustedes, contigo especialmente, ¿verdad? Fíjense que un estudiante de licenciatura en una ocasión, yo siempre les digo, lean, y pónganse a leer, y les doy la bibliografía, y lean, y les doy el libro, y lean. Y me dice el estudiante, bueno, a ver, profesor, pero usted que tanto insiste que yo lea, dígame 2 textos, 2 libros que usted ha leído y que me los recomendaría el día de hoy para que yo los lea. Yo le dije, ¿verdad? Momo de Michael Ende, para que empieces a navegar en el pensamiento, ¿verdad?, literario de una gran obra y en ti mismo. Y también El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank, ¿no? Porque es una obra viva que está ahí. Y yo diría hoy, si me preguntara, que tiene que leer este libro. Una tercera obra tiene que ser leída por él, que está aquí. Bueno, yo no tomé tantas notas como el maestro Arturo, pero sí quiero decir que al abrir el libro, ¿verdad?, en lo personal, a mí me sirvió de mucho, porque yo siempre hablo de lo cotidiano, o sea, lo pongo con mayúscula, lo cotidiano, porque creo que la vida se la pasa en lo cotidiano. Y esta obra se la pasa en lo cotidiano de Tlacaele.
está siempre ahí presente. Y bueno, me parece que estamos pisando un territorio que es sagrado, y el Tlacaele lo hace ver. O sea, estamos pisando territorio sagrado, o sea, Mesoamérica, parte del continente americano, hoy conocido como continente americano. Paul Kirchhoff lo definió como Mesoamérica. Dice que él ha creado este concepto de Mesoamérica. Es un antropólogo de gran renombre, ¿verdad?, en nuestro país, y a él le permitió este concepto agrupar áreas culturales como la Maya o el Occidente, dice. Es una super área cultural en la cual los grupos humanos presentaban similitudes y que diferencian de otros grupos de América, como los incas, por ejemplo. Hoy estuve en la Facultad de Biología y con una colega de Bogotá, de la Universidad de los Andes, y ella le preguntaba a los estudiantes en una conferencia, ¿qué similitudes hay entre México y Colombia? Y decía, ¿saben cuántos grupos étnicos indígenas, o sea, pueblos originarios? Nosotros decimos pueblos originarios, pero en realidad son sociedades, ¿no?, muy bien integradas en este territorio mesoamericano, ¿no? Y los estudiantes no sabían cuántos grupos en este territorio, por lo menos en México, ¿no? Y en Colombia, pues menos, ¿no? Yo tampoco sabía, o sea, hasta hace poco lo sé, pero Colombia estaba poblado por más de 115 pueblos nativos originarios, ¿no? Y yo he tenido la posibilidad de estar en la Sierra Nevada de Santa Marta, que dicho de paso, estoy hablando de Mesoamérica y de la similitud entre México y Colombia, y de este recorrido que hace Tlacaele, que haces tú con Tlacaele. León Portilla, o sea, yo estaba buscando por ahí, y te citan, así como citan a León Portilla, te citan a ti para hablar de Tlacaele. León Portilla es un gran pensador de la cultura, ha sido, porque ya falleció, ha sido un gran pensador de la cultura náhuatl, mexica. Entonces, recorriendo el territorio colombiano, yo me encontré allá con un espacio que es muy emblemático, al igual que el espacio también emblemático con el que yo me encuentro acá en México, en el territorio mesoamericano, especialmente con la cultura totonaca, que es el Cantillán. El Cantillán, entre los totonacas, habla muy perfectamente de Azcapotzalco, lo que se vivió en Azcapotzalco. Y en Colombia es la Cancurua. La Cancurua es un espacio redondo, ¿verdad?, un espacio donde estamos invitados a desaprender. Yo creo que tu libro nos invita a eso, también a desaprender. O sea, porque lo primero que hay que desaprender es que entre los pueblos, los pueblos, no está separado el tiempo del espacio. O sea, yo digo, el maestro Peredo nos sitúa en tiempo y espacio no separados en esta obra. En la vida sociocultural, primero socio, o sea, primero lo social y luego lo cultural. Porque si uno va al museo, no va uno a experimentar la cultura, va uno a experimentar lo societal, la sociedad, lo social. Tlacaele era un experto en manejar las masas, o sea, no las más medias, todo, o sea, todo el gran conglomerado humano que en ese tiempo deambulaba, ¿verdad?, en esta cotidianidad. En la vida sociocultural de los pueblos mesoamericanos no se fragmenta la cosmovisión. El todo comprendía la parte y la parte al todo, así como la diversidad comporta la unidad y la unidad comporta a la diversidad. Si ustedes van al Museo de Antropología, por favor, pongan atención a la Cruz de San Andrés, que está en gran parte de las esculturas.
Yo le digo a mis estudiantes, porque ahí está la estela del maíz, vayan, y yo doy clases en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Entonces yo le digo a los estudiantes, vayan y plántense frente a la estela del maíz, a la piedra del maíz, porque así está denominada, la piedra del maíz, y cuestionen a la piedra del maíz. Y ahí aparece esta cruz de San Andrés. Y la cruz de San Andrés yo la pondría en esta dimensión, el todo en la parte y la parte en el todo, la diversidad en la unidad y la unidad en la diversidad. Lo que Edgar Morin llama la unitas múltiples, ¿no? Desde el pensamiento complejo. El tiempo, espacio, está citado aquí. Medianoche, el tiempo-espacio no separado. Medianoche, yo no sé por qué empezó por la medianoche. Algo ocurrió en el cerebro del maestro Peredo, ¿verdad? Que empezó narrando la vida de Tlacaele a la medianoche, ¿no? No en el crepúsculo, a la medianoche. La medianoche, la madrugada, el amanecer, la mañana, el mediodía, la tarde, el ocaso, el crepúsculo y la noche. Cuando yo lo leo y voy al Totonacapan y me planto frente a la gran ceremonia ritual, la ritualidad y lo ceremonial está en los pueblos totonacapan. Aquí está, este es un texto que hace evidencia de las grandes ceremonias y de los grandes rituales. La guerra no era la guerra por la guerra. Había que hacer un gran ceremonial, un gran ritual. Y yo lo observo, o sea, no como un elemento solamente cultural, sino como un elemento bastante impregnado de la gran cosmovisión que también aquí se plantea. Como esta semejanza con los 9, o sea, estos 9 momentos, desde la medianoche hasta la noche propiamente, ¿verdad? Yo lo veo como estos 9 niveles para llegar al Mictlán, para llegar al inframundo de los mexicas. Qué interesante, ¿no? Porque dentro de pronto vamos a vivir una de las grandes ceremonias, ¿verdad? Y grandes rituales, ¿verdad? Que está presente hoy todavía en este territorio mesoamericano, que es el Día de Muertos. Entonces, y también, ¿verdad? Yo pienso que estos 9 niveles que hay que caminar, que hay que ir, sí, caminar, es un camino, la vida es un camino. Así está trazado aquí, la vida es un gran camino. Tiene estos 9 niveles, estos 9 números, digamos, el 1, el 2, el 3 hasta el 9, ¿verdad? No son números que tienen una connotación cualitativa, no cuantitativa. Y es digamos, una dimensión cualitativa porque, por ejemplo, el ceremonial del palo volador, la ceremonia de los voladores de Papantla, si ustedes se detienen a contemplarla, hay 4 voladores y un danzante. O sea, la danza, la música, el ritual están íntimamente ligados. Y aquí parece que suenan varios instrumentos también. Bueno, de hecho ustedes tienen que ver la portada, pero suenan muchos instrumentos. Me llamó mucho la atención que el doctor Guillaumin habla de una obra magnífica, ¿no? Puesta en sinfonía. Yo diría que la vida no vale nada, ¿no? La vida no vale nada, o sea, que al recorrer el territorio mesoamericano la vida no vale nada. Y queda claro, ¿no? Porque Tlacaele, ¿quién era Tlacaele? Tlacaele era el desposeído, y lo pongo con mayúscula, era el desposeído. Cito lo que dice el maestro en su libro. ¿Alguien me amó? O sea, se pregunta Tlacaele, ¿alguien me amó? Dice, me amó Maquis, mi esposa, hija de Quetzalcóatl, señor de Chalco, Amecamecan, princesa ella, la más altísima, madre de 5 de mis hijos, Cacamá,
Tlipotocal, Toyauc, Achihuapol y Chiupopopa. Fíjense que al nacer, estoy tratando de responder a la pregunta quién es Tlacaelel. Al nacer, Tlacaelel no era Tlacaelel, era Atetpanecal, o sea, era el heredero de la nobleza mexica. Y no solo quedó allí, digamos, como este heredero de la nobleza mexica, sino que pasó a ser Tlacaelel, el desposeído. Totalmente el desposeído. La presentación de un libro, ¿verdad? ¿Qué implica la presentación de un libro? Yo recuerdo que mi abuela, tiene que ver con el nacimiento de Tlacaelel, a Tlacaelel tuvieron que presentar. O sea, al nacer, Tlacaelel tuvo que haber sido presentado ante todo, ¿no? Ante los dioses, ¿no? Sobre todo ante el sol y ante los demás dioses, pero principalmente ante el sol, porque era levantado el hijo y era presentado ante todo el pueblo. Yo recuerdo que a mí mi abuela siempre, que nacía uno de mis hermanos, porque yo soy el cuarto de 3 hermanos, ¿verdad? Imagínense, me tocó escuchar de mi abuela decir: aquí está el niño, ahora ve a la familia y preséntalo. ¿Y eso cómo es? Pues ve a decir que nació José Luis, ¿no? Y que está a las órdenes, ¿no? Que ha nacido José Luis. Y bueno, yo creo que Tlacaelel, ¿verdad? Pobrecillo de Tlacaelel, ¿verdad? Porque primero nace pues hijo de emperador y después nace muriendo al final, porque morir es nacer sin nada. También fue creador del escán, del Tlatoloyan o de la Triple Alianza. Ya lo mencionó Arturo. Para crear la Triple Alianza, ¿saben? Yo en mis clases de antropología siempre se hablaba de la Triple Alianza. ¿Qué era la Triple Alianza? Pues era una confederación de Tenochtitlan. Y esta confederación de Tenochtitlan estaba unida también a Texcoco y a Tlacopan. Imagínense que era temida esa Triple Alianza. A la llegada de los españoles, ¿verdad? Cuenta León Portilla como esta Triple Alianza, ¿verdad? Era temidísima porque tenía, digamos, subyugados, ¿verdad?, a muchos pueblos de este territorio. Y cito un poquito lo que es la Triple Alianza, porque no solamente era el pago del tributo, o sea, no solo se pagaba el tributo, no solo era ir por el tributo, sino que el tecpaneca que quisiera rendirse debería pagar tributo entregando tierras y construyendo casas, además de conseguir cal, piedra y árboles para nuestras construcciones y semillas y legumbres para nuestras mesas. ¿Era un esclavo? No. Era un pagador de tributo, como ahora. Hago un paréntesis, pero tenemos que pagar tributo y tenemos que estar bajo esta, no sé si es la Triple Alianza, ¿verdad? Pero es peor que la Triple Alianza, ¿no? Y no hay guerra. Tlacaelel se encargó de que el reinado de Moctezuma, tras haber concentrado el poder, el emperador comenzara a ser una figura semidivina. Quetzalcóatl Moctezuma no era un mortal, a quien nadie podía ver a la cara. Solo algunos cuantos hablaban con él y rara vez salía en público, con excepción de los días de las actividades político-religiosas. Se encargó de evitar la muerte del sol,
Tlacaelel, alimentándolo de Alt-Tlaninoli, que es el agua preciosa. O sea, además de todo lo que hacía la Triple Alianza, iba tras los guerreros, ¿verdad? Que eran capturados para ser sacrificados, para arrancarles el corazón y para derramar en la piedra del sacrificio esta agua preciosa. Porque para alimentar al sol, solo con la sangre. Ustedes pueden ir a cualquier sitio arqueológico. Yo acabo de estar en el Tajín y ahí está la piedra del sacrificio, el juego de pelota. Y el juego de pelota en Mesoamérica era todo un ritual. Seguramente faltó esa partecilla ahí. Un gran jugador de pelota. Tlacaelel como un gran jugador de pelota, porque solo los guerreros, ¿verdad? Podían ir a la piedra del sacrificio. Los que ganaban el juego de pelota. ¿Cuál es el momento lúcido de su vida cotidiana, la vida de Tlacaelel? ¿Cuál es su lugar en la historia? Nombres que recibe Tlacaelel: el que ha perdido aquello que merecía, el desposeído, Atecmanecal, el heredero de la nobleza mexica, Cihuacóatl, mujer serpiente. Lugares frecuentados por Tlacaelel en los 9 momentos del tiempo que están expuestos aquí, que no son capítulos, yo los veo como grandes momentos, ¿verdad? De Kairos, de momento oportuno. Coyoacán, ya los mencionó también Arturo, Coyoacán, Chalco, Amecamecan, Azcapotzalco, Texcoco, Tlatelolco y Tlaxcala. ¿Cuál es el momento más lúcido de la vida cotidiana de Tlacaelel? ¿Sí? Si bien toda la narración se sitúa en diferentes momentos y espacios, Azcapotzalco es uno de los puntos donde existe un movimiento constante y donde se desarrolla la historia, donde existe un ir y venir marcando puntos importantes en el proceso de Tlacaelel. Uno de estos puntos que se considera que marcan un antes y un después es la llegada y partida del medio hermano de Tlacaelel, Chimalpopoca, por lo que se marcan de la obra los siguientes momentos que determinan el exilio y el éxito de la conquista de los lugares donde estuvo el hoy conocido Cihuacóatl. De todos los nombres que conocí, hay uno que nunca pude olvidar. Lo olvidaré cuando me vaya. Chimalpopoca, escudo que homea. Y bueno, este texto es lectura obligada para la comprensión humana de lo que ahora vivimos como pueblo del sol, la tierra de los pobres, donde sobreabunda riqueza, lugar de paso en el que la vida no vale nada, entre los pueblos que hoy habitan Mesoamérica, de tradición oral milenaria. No hay palabra para designar mío, solo lo nuestro, lo de nosotros. Después de esta narrativa, nos podemos ver como legítimos otros, ver al otro como legítimo otro. Cito Maturana. Y con eso quiero concluir. Muchísimas gracias, querido José Luis. Algunos de ustedes, no sé si alguno de ustedes leyó ya la obra y quisiera comentar alguna cosa o preguntar algo sobre lo aquí expuesto. Preguntaba. ¿No? Bueno, entonces lo único que me queda por comentar, bueno, no está Eligio aquí a la vista, pero como siempre agradecerle que nos haya cedido este espacio
Y el libro lo tienen aquí en la librería a la venta para el que lo quiera adquirir. Y con gusto yo le pongo varias firmas si quieren. Ya saben que a los autores nos ayuda mucho en estos tiempos de crisis el que se venda el libro, pero en realidad lo que nos interesa a nosotros es que se lea. ¿Y por qué nos interesa después escuchar palabras como las que hemos escuchado ahora para saber qué escribimos finalmente? Solo un breve resumen quisiera hacer de... el libro está distribuido en 9 partes, de la medianoche a la noche, porque los antiguos dividían el día en 9 partes. Y me pareció que el libro tenía que terminar en la última hora del día, así que tenía por eso que comenzar a la medianoche, para que hiciera el recorrido. Y mi idea era reproducir un poco el recorrido de la vida de cualquiera de nosotros. Nacimiento, desarrollo, esplendor y viaje al Mictlán, para, como decían ellos, para recoger los pedacitos de nuestra alma que vamos dejando en el camino. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por esta presentación y esperamos.